Amigos, hoy es 7 de abril del 2020 y esto es Bitácora de una cuarentena. Estamos en el día 23. Amigos, y como ustedes ya saben, el día domingo 12 de abril se cumplen los 28 días de las medidas excepcionales tomadas por el gobierno, que tiene como objetivo reducir el incremento del número de afectados por el SARS-CoV-2. Sabemos que el gobierno, a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2, se encuentra preocupado por los perjuicios económicos que ha acarreado la inmovilización obligatoria. Dicha medida ha conllevado la paralización de la producción de sectores como comercio, pesca, turismo, minería e hidrocarburos. Y en cualquier otra circunstancia, así fuere el gobierno de otro país el que tuviera que afrontar dicho problema, esto sería motivo de dolor de cabeza. El gobierno está abocado en creer que esta última semana va a lograr aplanar la curva de infectados y llegar a una supuesta meseta de infecciones que ya no se va a elevar y que sería en el mejor de los casos controlable. Inicialmente esta editorial se iba a realizar el día domingo 28, pero una serie de audios y videos que circulan con testimonios crudos de policías y médicos infectados y apenados por el SARS-CoV-2 nos hicieron replantear la necesidad de que el señor presidente escuche a toda la ciudadanía. En virtud de ello, este editorial se suma a las opiniones dadas por otros profesionales y solo es una opinión razonada, toda vez que la data oficial que existe es insuficiente y sobre todo incongruente. Aquí señalo algunas de las principales observaciones. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su mensaje a todos los países afectados por la pandemia, exhortó: hagan pruebas, pruebas, pruebas. ¿Por qué señalo esto? Debido a que, primera razón, porque cuando el número de personas a las que se les ha hecho la prueba es muy bajo, no se tiene una fotografía completa del panorama, ya que el número de casos confirmados es menor al total de los que están realmente enfermos. La segunda razón es consecuencia de la primera. Si las personas contagiadas por el SARS-CoV-2 no saben su estado de salud, es posible que transmitan el virus a otros y no tomen las medidas necesarias para romper la cadena de contagios. En ese sentido, llama la atención que hasta antes del 2 de abril, el gobierno solo podía realizar entre 500 y 600 pruebas diarias. Según los especialistas, para poder diagnosticar y identificar a las personas contagiadas por el virus, se necesitarían realizar por lo menos 16.000 pruebas cada 3 días. Entre los países que más han reducido la tasa de infección se encuentra Corea del Sur, Alemania y Singapur. Pero claro está, Corea tiene una realidad que dista de la peruana. Sin ir muy lejos, Chile y Ecuador realizan 3.000 pruebas de diagnóstico al día. Una información más. Corea del Sur realiza más de 19.000 pruebas al día. Y si bien el Estado anunció la compra de 1.600.000 pruebas para detectar coronavirus, entre ellas 1.400.000 son pruebas rápidas y 200.000 son pruebas moleculares. Ahora, señor presidente, si el 1 de abril solo se hacían 500 pruebas y había 1.323 personas infectadas, y recién a partir de dicha fecha se pudo elevar el número de pruebas a 1.500. ¿Cómo las autoridades sanitarias pueden calcular el factor de crecimiento de la pandemia si nunca llegaron a efectuar la cantidad de pruebas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud?
A esto hay que sumar que las autoridades sanitarias están dando prevalencia a la prueba rápida, que como todo el mundo sabe, dan falsos positivos. En ese orden de ideas, nos parece una incorrecta estrategia que las autoridades sanitarias solo realicen pruebas a los que presentan síntomas y no al entorno familiar, así como los contactos que tuvo la persona infectada, método que ha sido utilizado en China y Corea con mucho éxito. El día de ayer, señor presidente, se dejó ver la forma en la que se hace su estadística. Afirmó que el día de ayer se realizaron 20.414 pruebas médicas y que la cantidad de infectados fue de 2.561, lo que dio un resultado del 12.5%. Porcentaje que nos parece erróneo, porque a nuestro entender las variables que se deberían tener en cuenta para obtener los porcentajes correctos deberían ser la cantidad de muestras tomadas en el día por el número de infectados confirmados positivos del día. Resultados que distarían de lejos con los resultados del equipo de gobierno. Por todo ello, podemos afirmar categóricamente que si no tiene una cifra real, va a resultar difícil entender la prevalencia de la enfermedad, es decir, el porcentaje de la población que sufre la enfermedad con respecto del total de la población. Señor presidente, nadie duda que a usted le ha tocado atravesar la mayor encrucijada que le ha tocado vivir a nuestra patria. Todos sabemos el estado en que usted recibió el país, por tanto no debe tener problema en ser transparente respecto de los datos y decir la verdad al país. Esta nación ha pasado grandes debacles históricas y crisis económicas, como la guerra con Chile, el desastroso gobierno de Alan García y su hiperinflación galopante, el shock de Fujimori y su ministro de Economía que nos hizo conocido con su frase para la historieta, que Dios nos ayude. ¿Por qué hago este recuento? Lo hago porque usted dijo esta mañana que solo los países disciplinados logran atravesar bien las crisis, pero si bien es cierto y aún nos falta disciplinarnos, los peruanos lo compensamos porque ya conocemos de desastres económicos y el sacrificio que conlleva eso. Por tanto, no debe maquillar las cifras o dorar la píldora. Solo una persona maquilla los datos para no espantar a la gente y la otra es cuando desea salvar la economía. Y ese es el punto medular de esta historia. Todos los países del mundo van a ser golpeados económicamente y la economía del Perú también. Señor presidente, este es el momento de salvar vidas. Después ya se verá la parte económica. Por tanto, levantar la cuarentena cuando el pico de la pandemia todavía no ha terminado de expandirse sería un total despropósito. Después de todo el sacrificio que nos ha costado, encierro y los gastos de dicho enclaustramiento. Se escucha por ahí de levantar la cuarentena y hacerla de manera focalizada y en caso de que haya un rebrote, retornar a la cuarentena con aislamiento obligatorio. Desde el punto de vista moral y legal, sería condenable puesto que si usted levanta la cuarentena con un número X de infectados y fallecidos y luego ocurriera un rebrote como así suponen las máximas autoridades sanitarias del país y al final resultara ser por el doble o el número que fuere de infectados y fallecidos y ello ocurriese, alguien debería pagar por hacer un mal análisis de naturaleza dolosa. Debido a que no habla de números abstractos, sino de vidas humanas que tienen todo el derecho de continuar con sus proyectos de vida. Señor presidente, a estas alturas, todo el mundo sabe que la data se ofrece diariamente no corresponde con la realidad. Por ello, le exhortamos encarecidamente que reflexione acerca de la fecha de levantamiento de la cuarentena,
y comience a realizar la cantidad de pruebas moleculares recomendadas por el Organismo Mundial de la Salud. Finalmente, solo quiero recordarle que hace décadas que nos vienen diciendo que tenemos unos buenos ahorros que nos permitirían pasar crisis en caso de ocurrir. Bueno, quiero decirle que ese día llegó. Y no solo se trata de salvar a las grandes empresas como hacía Fujimori, Banco Latino, Banco Vice, etc. ¿Y de qué sirvió al pueblo? Pues en nada. Puro derroche hacia la clase privilegiada. Señor presidente, usted tiene grandes retos que asumir como, en primer lugar, no observe la ley que permite a los afiliados a las AFP el retiro hasta por el monto del 25% de sus aportaciones. Y si quisiera observarla, que sea para mejor, incluyendo la libre desafiliación, así como el libre retiro de fondos. Toda vez que este sistema, como se recordará, fue aprobado en la época del fujimorismo más cavernario. Y fue la contribución del Chicago Boy Bologna Ver, que en paz descanse. Que como todos saben, su especialidad no era precisamente el sistema pensionario, sino el de crear mercados de capitales. Las AFP tienen la estructura de una pirámide como característica principal y ya sabemos quiénes están en la base. Y está bien generar ganancias, pero los dueños de las AFP lo deberían hacer con sus propios capitales, no con los capitales de los pobres pensionistas. En segundo lugar, la educación va a cambiar radicalmente a partir de crisis como esta, por lo que será necesario la creación de plataformas virtuales con sus consiguientes rediseños. En tercer lugar, tiene razón en que es el momento de realizar una reforma integral del sistema pensionario del Perú, debiendo ser esta una sola que integre tanto a los públicos y privados. Finalmente, el día de ayer, mediante Decreto Supremo del número 061-2020 PCM, el gobierno decretó que los días 9 y 10 de abril, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio nacional durante todo el día. Señor presidente, ¿usted cree que con esta medida se aplanará la curva el día domingo? Lo único que está evidenciando es un abuso de poder por querer llegar a su meta del día domingo. En un anterior video le hemos advertido sobre que los tiburones huelen la sangre y usted se lo está poniendo en bandeja. Bueno, al final se sabrá la verdad. Ahora, amigos, he hecho un análisis un tanto preocupante y por ello quisiera dejarles con un final diferente. Y para ello les dejo unas vistas aéreas del centro de Lima que me provocan muchos recuerdos. Espero que las disfruten tanto como yo. My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely. I know there's things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. We come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. Want this feeling to last forever, forever. I know it's hard for you to stay, but I can make it another day without you, without you. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely.